para las personas que no me conocen. Mi nombre es Mayerlin Cairasco, soy una de las psicólogas del colegio. Nos acompaña también en este espacio de interacción la doctora Jenny Machado, directora de orientación, también psicóloga del colegio, neuropsicóloga y muchas cosas más. Nos va a estar acompañando, por supuesto, en este espacio con ustedes. Es un espacio diseñado especialmente para ustedes, para la interacción, para escucharles, para también hablarles y compartirles un poco acerca de lo que hemos estado realizando desde el Departamento de Orientación durante esta semana en pro de la situación actual que está pasando en la ciudad, y no solamente durante esta semana, sino las intervenciones también que hemos estado realizando con los diferentes grupos, desde preescolar hasta 11 durante este periodo académico. ¿Sí? Les voy a compartir por aquí pantalla. Bienvenidos y bienvenidas a todos. En el chat les voy a escribir el link de asistencia, que ustedes lo pueden diligenciar una vez finalice esta charla, ya que pues digamos que hay una pregunta muy puntual acerca de cómo le pareció el espacio y también sobre futuros temas que a ustedes les gustaría trabajar en otros momentos. Entonces pues, los invito para que la puedan diligenciar al finalizar. Vamos a compartir pantalla. Me gustaría saber si logramos ver, si se logra ver, ¿no? Sí, Mayer, se ve. Saber a los participantes que estamos en modalidad de webinar, es decir, que no aparecen los asistentes en pantalla, solamente Mayer y yo, pero sí por el chat o por la sección de Q&A pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes, que nosotros vamos a estar pendientes para darles respuesta. Gracias, Doc. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy son los primeros auxilios psicológicos para padres, teniendo en cuenta la situación actual de la ciudad, como les mencionaba anteriormente, y también esas herramientas que a veces nos hacen falta como familia para manejar todo el tema emocional de nuestros niños. Ok, bueno, esta sección se divide en 3 momentos especiales. Uno es la retroalimentación de los espacios de intervención grupal e individual que hemos tenido con los estudiantes. El segundo espacio es, por supuesto, brindar algunas herramientas de auxilio psicológico. Y el tercer espacio va a ser el espacio pues, para contestar todas las preguntas que ustedes vayan puntualmente ubicando en el chat. Así que pues vamos a darle entrada entonces a este momento. Bueno, desde el Departamento de Orientación hemos realizado una serie de intervenciones grupales, como les mencionaba al inicio, en pro del bienestar emocional de nuestros pequeñitos y desde todas las secciones, es decir, desde preescolar hasta grado 11. Con preescolar hemos estado realizando diferentes actividades, incluso hay una asignatura de bienestar emocional diseñada para ellos, donde tenemos un portafolio pues, de muchas actividades precisamente para fortalecernos en inteligencia emocional desde esa edad, desde los más pequeñitos. Una de las actividades que hemos realizado con ellos y que terminamos en este mes fue el calendario emocional. Este calendario emocional consiste pues básicamente en que ellos puedan identificar día tras día la emoción que están sintiendo en ese momento y la pueden ver reflejada aquí. Eso también nos sirve a nosotros como padres para tener herramientas y elementos y poder tener también la constancia de cuál es la emoción puntual que está sintiendo nuestro hijo en determinado momento y conocer también el porqué de esa emoción y qué podemos hacer también para ayudarlo a que se sienta mucho mejor. Estas son algunas de los calendarios que me enviaron hace poco los estudiantes de preescolar. Podemos evidenciar muchas emociones allí. Entonces eso es muy importante. Se pueden utilizar en la sección primaria, incluso en la sección bachillerato se puede utilizar un diario de emoción. O sea, hay muchas estrategias para poder facilitar esa expresión emocional de nuestros pequeños. También durante esta semana, y teniendo en cuenta pues toda la actividad en torno a la ciudad, realizamos unos procesos de intervenciones grupales de primero a grado 11, también preescolar estuvo allí durante esta semana, donde abordamos precisamente esa expresión emocional. Los niños pudieron mencionar las emociones que más sentían, dar cuenta de qué tanto pueden expresar o no esa emoción, ¿sí? Cómo está el ambiente a nivel familiar, cómo ellos perciben la noticia y todo lo demás. Estos son algunos de los resultados que arrojaron estas intervenciones desde la sección preescolar hasta grado sexto.
Por aquí tenemos las caretas de los niños. Como podemos ver, las emociones varían. Hay muchas emociones por expresar. Por acá está. Incluso unos también escribieron el porqué de esa emoción, sobre todo en los grados cuarto y grado quinto. Por acá tenemos, por ejemplo, aquí algunas de las respuestas de los niños en esos grados. Y bueno, de estos grados se pudo determinar muchas cosas, y no solo de estos grados, sino también en socialización con la doctora Jenny, nos dimos cuenta que para algunos estudiantes la felicidad pasa por pasar tiempo con sus padres, por estar en casa seguros y tener salud, fue como uno de los que más arrojaron durante las interacciones grupales. También manifestaron claramente el aburrimiento por no poder ir al colegio, por no participar del proceso de alternancia, porque ya estaban como, digamos, de alguna manera volviendo a retomar ese rumbo que tenían antes de ir al colegio, de interactuar con sus compañeritos. Entonces el hecho de volver nuevamente a casa, pues también le genera aburrimiento, desánimo, miedo, angustia o frustración por la situación actual del país. Se pudo evidenciar que nuestros niños están muy saturados de información, es decir, que son niños que tienen mucho acceso a redes, a los medios de comunicación, entonces constantemente están pues en ese entorno preocupados por la situación actual. Tristeza por no tener a toda la familia cerca. Muchos niños manifiestan que padres estaban viajando y no pueden llegar a casa precisamente por la situación y por los bloqueos. Entonces están extrañando a mamá, extrañando a papá. Incluso en la sección primaria, por ejemplo, hubo niños que lloraron durante la intervención precisamente por eso, por no contar con esa figura allí en casa en ese momento. Tristeza por no tener a toda la familia cerca, necesidad de ser escuchados en casa y pasar más tiempo con sus padres. La verdad eso me llamó mucho la atención porque yo les hacía esta pregunta y era, ¿te da miedo expresarle a mamá o papá lo que siente? Levánteme la mano. Y muchos niños lo hacían, levantaban la mano porque decían que no eran capaces de poder socializar esas emociones con sus papás. Lo que les mencionaba, la saturación de información por redes sociales, y también muestran y perciben padres muy angustiados y temerosos por la situación actual. Y yo le preguntaba, ¿tú estás tranquilo? Me dijo, sí, yo estoy tranquilo, pero veo que mi mamá está muy preocupada por eso, o mi papá está muy ansioso por la situación. Entonces son como pues algunas de las cosas que se pudo rescatar de estas intervenciones grupales. Vamos por aquí. Bueno, a mí sí me gustaría hacer un alto en el camino, digamos lo que Mayer les ha estado comentando, de estas intervenciones que de manera muy particular hemos estado realizando con los chicos durante esta semana. Si bien tiene ese objetivo de brindar un escenario para esa expansión emocional, de compartir esos sentires, de abrir espacios de diálogo, para nosotros como psicólogos, que estamos acompañando a la planta docente en el manejo de determinadas situaciones, nos brinda muchas pistas para saber cómo continuar ese proceso de acompañamiento. Deben haber recibido recientemente la nueva circular, donde se menciona una flexibilidad curricular que se va a continuar durante la semana próxima, donde vamos a tener actividades muy enfocadas en satisfacer esas necesidades identificadas en estos espacios y en otros que tuvieron con sus maestros. Actividades que van a estar enfocadas desde Cátedra de Paz para hablar en dependencia de cada edad cronológica, cómo abordar la situación, un espacio para el diálogo, actividades donde van a poder compartir con especialistas externos, vamos a contar con muchos invitados, algunos de nuestros egresados que nos han tocado puertas y nos han dicho de qué manera podemos acompañar a nuestros niños. Allí tenemos, por ejemplo, a una maestra de danza árabe que va a estar con ellos. Vamos a contar con muchos especialistas desde entrenamiento funcional, desde fútbol. Se nos suman también a este espacio jugadoras del equipo de la Selección Colombia, del equipo femenino de fútbol, donde va a tener un espacio con las chicas de grado 9º y 10º para hablar un poquito sobre ese empoderamiento femenino, sobre todo en tiempos de crisis.
vamos a contar con artistas plásticos, vamos a hacer espacios de arteterapia, vamos a hacer espacios de artes plásticas vinculados a este momento de expresión emocional. Es decir, si bien han sido momentos, siento yo, de catarsis grupales, también nos han dado muchas herramientas para poder trabajar la próxima semana, donde también desde el Departamento de Orientación pensamos continuar ese acompañamiento de manera grupal, pero también para sentarnos hoy con ustedes, ya con esta información, y poder comentarles también nuestras experiencias. Y a partir de eso, brindarles como una especie de tips y herramientas muy aterrizadas a la situación juvenil y muy aterrizadas a lo que hemos estado identificando esta semana en nuestros chicos. En mi caso yo trabajé con la sección de bachillerato. Maya se encargó de los pequeños, yo me encargué de los más grandecitos, y hubo algo muy particular, es decir, utilizamos la plataforma de Menti, donde hacíamos una serie de encuestas, una encuesta que son 100% anónimas y que se responde en el momento, es decir, que es súper interactiva digamos, en la pantalla se ven los resultados. Y cuando hablábamos precisamente y le preguntábamos a nuestros adolescentes si hablaban con alguien o tenían a alguien para hablar de sus emociones o cómo se estaban sintiendo, acá le compartimos unos pantallazos sobre los principales o sobre las principales respuestas. Y esto fue un reiterativo en todos los grupos. La mayoría de nuestros adolescentes no hablan acerca de sus emociones, no comparten sus emociones. Y era muy triste, por ejemplo, cuando habían grupos donde la gran mayoría decían, nunca hablo de mis emociones. Cuando ya hacíamos esa especie de trabajo indagatorio en el por qué, surgían muchas respuestas. En una, no quiero preocupar a mi mamá y a mi papá. Esa era una de las respuestas que siempre mencionaba. Es que hablar de mis emociones me hace vulnerable. Es que hablar de mis emociones me hace más frágil. Es que de alguna manera he intentado gestionar mis conflictos por sí solo, es decir, por mí mismo en este caso. ¿Y por qué tengo que hablar de mis emociones si mis padres no hablan de mis emociones conmigo o de sus emociones conmigo? Eran muy críticos a la hora de elaborar estos espacios de diálogo. Y también otra, si quisiera, Maya, la próxima diapositiva que habías compartido, estos eran algunas de las preguntas o de esas sensaciones y emociones que generaban nuestros adolescentes. Era muy variado el panorama. Se sentían tristes, impotentes, con angustia, con cansancio, con aburrimiento, algunos pues tranquilos, otros se sentían enamorados, felices, pero en todo momento llamaba la atención, y sí siento que es algo a rescatar, de que este abanico de emociones era constantemente cambiante. Y digo positivo porque no habían estados de tristeza de manera estable, donde uno pudiera pensar en estados depresivos, simplemente que son respuestas y emociones normales a lo que estamos viviendo. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en este segundo momento, porque cuando hablamos de emociones, si bien aprendemos siempre a hablar en términos de emociones positivas o negativas, pienso que tenemos que abrirnos un poquito más allá. Y más allá de decir, es que estar triste es malo, es que estar alegre es bueno, es pensar que son parte de una balanza de la vida, y lo que tenemos que aprender es a gestionar esas emociones. Y nosotros como adultos, mamás, papás, maestros que se nos están sumando a este espacio, también veo que hay otros acudientes dentro de los asistentes, nos brinda a nosotros un reto muy grande, porque somos nosotros garantes de ese estado también emocional y de cómo acompañar a esos niños, a esas niñas y esos adolescentes que tenemos en casa. Me gustaría entonces, Mayer, que pudiéramos pasar a hablar un poquito sobre esta sintomatología que podemos encontrarnos en nuestra población, en nuestra comunidad, en los tiempos actuales, para
después dar paso a algunas estrategias muy puntuales. Claro, Doc. Como lo mencionaba la Doc, los tiempos actuales están llenos de variación emocional. Hay momentos en que podemos sentirnos bien, otros no tanto. En la sección primaria me alegró mucho porque la mayoría de los niños, cuando los abordamos, sus emociones son de felicidad, tranquilidad, paz, porque se encontraban en casa con su mamá y su papá. ¿Sí? Porque ellos reconocían que a pesar de la situación, podían estar con ellos allí y tenían ese respaldo. Entonces es muy bonito encontrar eso en nuestros niños. Por supuesto, otros sí estaban preocupados por la situación, pero cuando les preguntamos más a fondo, no, es que yo todo el tiempo veo, es que yo, entonces vemos como las redes también juegan un papel fundamental en el estado emocional de nuestros niños. Algunos de los síntomas generales a raíz de todo lo que estamos viviendo en torno a la pandemia y en torno también al paro nacional, está el insomnio y dificultad para conciliar el sueño, también mencionado en los momentos de intervención grupal, irritabilidad. Estamos viendo niños de pronto que ahora están siendo un poco más hipersensibles a cualquier comentario, a la situación, a cualquier incluso norma en casa, orden que se le da a la casa. Entonces vemos niños un poco más alterados de lo normal. Síntomas de hipervigilia, personas, incluso los adultos, que estamos buscando información donde sea de la situación actual y nos saturamos de esa misma información, con tal de dar respuesta o de saciar de pronto la necesidad de buscar. Estados depresivos o ansiosos también se puede generar a partir de esta situación actual. Pérdidas de apetito, ¿sí? Niños también que están disminuyendo su necesidad principal como tal. Llanto repentino sin control aparente, o sea, es decir, no hay un control emocional de esa emoción y de repente vemos un desbordamiento emocional a nivel pues, de las lágrimas que también se construye, ¿sí? A nivel de respaldo para la situación, de desahogo, pero al mismo tiempo va a generar también una pérdida de control emocional. ¿Sí? Bueno, tenemos también en nuestros niños tendencias a mostrarse un poco más callados o agitados de lo normal, o sea, los dos extremos. Hablar de pronto muy poco o no hablar con nadie, absolutamente nadie. Sentir miedo generalizado, miedo a estar solos, a irse a dormir solitos, en el caso de la sección primaria. Sentir incertidumbre respecto a su seguridad, incluso aunque los hechos, acontecimientos no sean cerca, igual se está viendo un miedo irracional, por decirlo de alguna manera, a la seguridad propia y de su familia. Presentar alteraciones del sueño, lo que mencionábamos anteriormente, pero sumado a esto a pesadillas, levantarse constantemente en las noches, solicitar pues como esa ayuda de los padres respecto a su proceso de sueño como tal. Entonces son como pues algunos posibles estados que se puedan manifestar o que seguramente ustedes de en casa han podido evidenciar con sus niños. La idea entonces es que como familia podamos tener, o pienso yo que apuntar con un ojo clínico a cada uno de estos cambios desde el punto de vista conductual y comportamental que veamos en nuestros pequeños y también en nuestros adolescentes. Sí, estamos en una situación muy sensible, no para ellos, sino para todos. Y en ese proceso es importante que nos sintamos acompañados, ustedes y también ellos. De allí, cuando nosotros vamos o miramos esos posibles síntomas que podemos encontrar, cómo reaccionar y qué ayuda podemos brindar y brindarnos también nosotros como adultos en esos casos. Quiero recordarles que el chat está abierto para preguntas puntuales que deseen hacer, si así lo desean. Y que también desde la oficina o el departamento de orientación, Mayer y yo estamos en la total y plena disponibilidad de poder responder inquietudes, de poder atender a las familias que así lo requieran. Estamos, sí, agotadas, estamos trabajando extra horario, pero sabemos perfectamente que es una situación que amerita el acompañamiento en todo momento y por eso le estamos apostando diría yo que el 150% al bienestar de todos nuestros niños, niñas
y de toda la comunidad. Sí hago el paréntesis para mencionar que el trabajo, por ejemplo, que se ha hecho con los maestros, que han hecho una labor, y si quiero decirlo, extraordinaria en estos momentos, ha sido invaluable. De hecho, parte del trabajo que realizamos esta semana con ellos, nos brindaron muchísima, pero muchísima información de las cosas que han evidenciado en sus niños, y también nos permiten a nosotros agarrarnos de estos aspectos identificados para seguir mejorando. ¿Qué son entonces, y ya cerré el paréntesis, qué son entonces esos primeros auxilios psicológicos? Pues sirven precisamente para acompañar en una primera instancia a nuestros niños, a nuestras niñas en situaciones difíciles o extraordinarias. En estos momentos estamos viviendo sin duda una situación difícil y extremadamente sensible. Es una situación que siento que apunta hacia un antes y hacia un después, y donde van a haber consecuencias a largo y mediano plazo, y donde en la medida de lo posible, si sabemos emplear estos recursos de una manera óptima, no vamos a encontrar consecuencias negativas que afecten considerablemente el bienestar de nuestros chicos. Deben aplicarse siempre de manera, digamos, cuando se encuentran en situaciones que no son habituales. Deben siempre suponer, como menciona ahí en la diapositiva, que es un cambio, pero que no necesariamente tiene que ser permanente. Es pensar siempre, utilizar siempre el sinónimo de temporalidad. Cuando hacemos siempre énfasis en la palabra temporalidad, asumimos de una manera inconsciente de que esto que ha tenido un inicio tendrá un fin. Y eso es importante a la hora de hacer ese análisis. Y digamos que son situaciones que generan, por supuesto, miedo, un temor intenso del niño y también del adulto. ¿Qué hacer entonces? Lo primero, y allí sí voy a hacer un par, y es el manejo de la información. Sin duda es importantísimo, como decía Mayerlin anteriormente, estar informados de lo que está pasando. Tenemos una responsabilidad personal con nuestra propia seguridad de saber qué está sucediendo. A nuestros niños tampoco se les debe ocultar lo que está pasando, pero no nos saturemos de información. Como familia, lo recomendado es que dispongan horarios específicos para ver la información, ya sea a través de la red social o sea a través de un medio televisivo, como lo decida la familia. Podrán tener posturas diferentes entre lo que menciona uno, lo que menciona otro, pero es importante que constantemente no estemos allí pegados y alimentándonos de información que pueden estar generando o pueden estar impulsando un sentimiento de angustia, un sentimiento de paranoia, un sentimiento de ansiedad. Importante, y ahí sí quiero hacer muy crítica, cuando tuvimos los espacios, por ejemplo, con nuestros niños de primero a tercero, algo que nos llamaba la atención es que nuestros niños de primero a tercero están mirando las redes sociales para ver esta información. La misma información que nosotros estamos recibiendo por nuestros grupos de WhatsApp como adultos, por nuestras redes sociales como adultos, también nuestros niños lo están mirando. Entonces, es importante el dosificar el uso del celular. Y les voy a decir, yo manejo la cuenta de Juvenilia en Casa, la cuenta de Instagram de Juvenilia en Casa. Y una de las cuestiones que compartíamos cuando estábamos haciendo estos espacios de diálogo con maestros y la comunidad, era que cuando se publicaba un post en la cuenta, la mayoría de likes, la mayoría de comentarios, la mayoría de reacciones ante ese post se hacían en la madrugada. ¿Sí? Me llegaba la notificación que nuestros niños, niñas y adolescentes lo hacían en la madrugada. Si ustedes me dicen, bueno, ¿qué me recomienda? Pues yo le diría que su hijo o su hija no tenga el celular en la madrugada. No saben el uso que estén dando
de ese dispositivo electrónico y qué tanto lo están exponiendo. Realmente hay una sobresaturación. Yo no digo que sea ni cierta, ni falsa, distorsionada, no quiero entrar en esos detalles, pero obviamente no tenemos esos canales de filtro y mucho menos nuestros hijos e hijas tienen esos canales de filtro para lidiar con esa información. Entonces, esa sería una de las primeras recomendaciones y las más, digamos, una de las más importantes. La otra es la aceptación. Digamos que esa respuesta emocional, ya sea, Mayer, en lo que estoy hablando, hay acá comentarios de los papás. Yo voy a estar interrumpiendo para mirar lo que ustedes comentan para poderle darle las respuestas en caso de que sea algún tipo de pregunta. Es muy importante como adultos validar esas emociones y validar esas emociones no solamente para nuestros niños y para nuestras niñas y nuestros adolescentes, sino que nosotros mismos validar esas emociones. Es comprender que las reacciones que en estos momentos estamos sintiendo, ya sea de desesperanza, de incertidumbre, de irritabilidad, están dentro de lo esperable. Es lo esperado en estos momentos. ¿Cuándo nos debemos angustiar? Es decir, en términos clínicos, ¿cómo debemos buscar esa ayuda externa cuando ya vemos que esta respuesta emocional tiene un periodo de tiempo mucho más de lo esperado, cuando no se sale de ese periodo de tiempo y cuando no hay una canalización adecuada de esa emoción? Pero es saberle sentir a su hijo que el llorar en estos momentos es permitido también. Y si usted tiene deseos de llorar, llore también. Es muy importante el validar. Expresar lo que sentimos, lejos de ser una vulnerabilidad, es la herramienta más grande que como seres humanos podemos encontrar. Canalicemos. Es importante. El tercero es recibir ese apoyo social. Es aferrarse a ese círculo cercano que tenemos, a esa red de apoyo con la que contamos, que pueden ser los amigos, que pueden ser la familia, que puede ser la pareja, que puede ser el vecino, que puede ser incluso el tío o la tía que están fuera del país, pero que, bueno, gracias a la tecnología ahora podemos estar más cerca. Es importante mantener ese contacto. Y por supuesto, dentro de esa red de apoyo social, más que nunca, reforzar ese contacto con las personas que estamos en casa. Doc, perdón, ahí quiero aumentar un poquito acerca, Claro teniendo que en cuenta que las intervenciones grupales que hemos tenido con nuestros niños, y es precisamente la necesidad que ellos tienen de ese contacto, ¿sí? De ese prestar atención, de ese necesito a mi papá aquí, mi mamá aquí, preguntándome cómo estoy, cómo me siento, ¿sí? Dándome un abrazo, un beso, incluso en las intervenciones grupales, eso era lo que se motivaba a los niños. Así, ¿cuánto no le dices a mamá y a papá que lo quieres? ¿Por qué no en ese momento no lo traes y se lo dices? Y niños que en el espacio lo traen. Le digo, esa fue la pregunta, ¿qué cosa o qué persona te hace feliz en casa? Y ellos inmediatamente fueron por la mamá, fueron por el papá, trajeron el gato, el perro, o sea que encuentran también en su casa esos elementos de apoyo. Ese era mi aporte. Gracias, Doc. Gracias, Mayer. Hacer un llamado a la empatía mencionaba también la mamá. Y de hecho, créanme, de toda amenaza, de toda situación que aparentemente pueda ser negativa, es importante que veamos una luz de oportunidad para muchas cosas. Hoy estamos trabajando y hoy los niños están diciendo cosas que antes no decían. Se los puedo decir con toda la seguridad porque no es la primera vez que tenemos estos espacios con ellos. Y creo que también la situación y esa, digamos, cierto, de manera en que de contagio emocional ha brindado un espacio donde al menos cuando están como grupo, cuando están con sus maestros, han tenido uno la valentía y lo otro la confianza de poder expresar sin ser juzgado. Eso no tiene precio de ningún tipo. Realmente es algo a resaltar que es importante.
Lo otro, las rutinas. Digamos, muchas veces y dentro de los espacios de diálogo que hemos tenido con varias entidades de la comunidad, nos repensábamos mucho, bueno, ¿cómo así que el colegio ha seguido? ¿Cómo es posible que no digamos, desde la perspectiva de algunas personas, cómo es posible que no se sensibilice con la situación que está pasando? Y le puedo garantizar un 100% que más que nunca estamos sensibilizados con lo que está sucediendo. Y es por eso que dentro de nuestra flexibilización, aquellas familias, aquellos estudiantes que no han podido o que no han querido participar de los espacios que hemos estado haciendo, no se han visto afectados, no han sido reprochados, no han sido etiquetados, no han sido juzgados de manera desde el colegio. El mantener las rutinas en estos momentos de crisis le brinda a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a ustedes como familia la poca estabilidad que en estos momentos tenemos. El poder, obviamente no serán las mismas dinámicas, pero el mantener esa rutina de levantarse, aun cuando sabemos que no pudimos dormir plenamente como lo estábamos haciendo antes, pero saber que tengo que hacer, que tengo un plan, que tengo un propósito, que voy a compartir y que se asemeja a lo que yo estaba realizando, brinda en estos momentos de total incertidumbre un panel, una base donde se puedan apoyar. De ahí la importancia de mantener esas rutinas, independientemente de lo crítica que pueda ser la situación. Obviamente van a haber cambios, pero en la medida que nosotros podamos mantener esas rutinas, estamos haciendo un gran favor. Nosotros encontramos, ok. Otro de las recomendaciones que brindamos es la activación. Bueno, ¿cómo realmente, y la pregunta del siglo es, bueno, ¿cómo mantenernos activos? Bueno, hay muchas maneras. Es importante, estoy segura que en la gran mayoría de las personas que estamos acá, llega el momento de la noche y se nos aprieta el pecho. Se nos aprieta el pecho porque no sabemos qué puede pasar mañana. Porque nos encontramos también en las redes muchas posturas que lejos de generar ese consenso y ese diálogo a veces polarizan más, porque tenemos bajo nuestro cargo, en nuestra espalda, el peso también de una educación de personas que no son responsables de lo que está sucediendo. Y en ese escenario, nos vamos llenando de pensamientos que no nos dejan ver con claridad lo que está pasando. Sí es recomendable entonces el poder mantenerse activo mentalmente. Puede ser a través de dosificar su trabajo, de poder hacer una lectura de esa novela que hace rato no ha pensado leer, pues léala, de poder escuchar esa música. Si está en casa con varias personas y obviamente no quiere interrumpirla, colóquese los audífonos y póngala a todo volumen, pero dése la oportunidad de sentir, de hacer otras actividades de ocio, ya sean física, de baile, grupos o clubes. Estos espacios son unas estrategias excelentes para regular esas emociones y el cuerpo. Yo los invito también, en el transcurso del día de mañana vamos a estar compartiendo por salón cómo van a estar distribuidas esa programación. Puede llamarla académica, y pongo entre comillas porque si bien entra dentro de esa programación, tenemos muchas actividades interesantísimas para hacer con los niños en esta semana. Aquellos que estén en casa y que puedan, porque obviamente no todos pueden, porque algunos trabajamos también, súmense también a esos espacios. Súmense también a esos espacios. Van a ver cosas hiper mega interesantes. Son actividades pensadas para ellos, pensadas también para ustedes como familia. Hoy durante toda la jornada estuvimos reunidos con los maestros pensando en unas propuestas que realmente satisfagan esas necesidades que como familia y como niños hemos detectado. La desactivación.
es otra de las recomendaciones. Definitivamente a algunas personas les resultan útiles las estrategias de desactivación. Puede ser la relajación, el mindfulness, que pueden complementar esas estrategias de activación. De hecho, en algunos de los grupos, dentro de las propuestas que vamos a hacer con ellos, son ejercicios de yoga que vamos a tener también con ellos. Mayer mencionaba al inicio que una de las sintomatologías es la pérdida del apetito. Bueno, la comida y la bebida forma parte de esa rutina que no debemos perder. Es clave que podamos tener, sabemos que hay desabastecimiento, sabemos que no podemos quizás comernos o tomar la leche que siempre estábamos acostumbrados, o el cereal fitness que nos gusta tanto, pero que esa no sea la excusa para mantener esas rutinas de alimentación y en la medida posible saludable. Que ellos también se puedan sumar a esos espacios. Pues, por ejemplo, ustedes saben que dentro de la semana de bienestar emocional que estábamos organizando y que continuará, lo vamos a hacer. Una de ellas era la competencia de Juvenilia Cocina. Y les voy a hacer una confidencia. Este fin de semana, porque obviamente Mayer y yo somos psicólogas, dentro de las personas que están viendo acá este espacio, sé que hay muchos psicólogos y sé también que hay personas que trabajan con el personal de la salud y que están vinculadas obviamente al tema, pero también sentimos, también nos duele, también nos agotamos, también nos angustiamos. Y una terapia para mí maravillosa fue el ver los videos de nuestros niños cocinando. Es decir, eso fue espectacular. El ver cómo ellos se metían en el cuento, algunos se disfrazaban, cómo compartían esas experiencias me parece maravilloso. El mantener esa rutina de la comida y que sea sana es importante. Los azúcares que sean bajos. Nuestros niños, de hecho, los padres que pudieron tener la oportunidad de compartir la escuela de padres que tuvimos con la Secretaría de Salud Municipal sobre el tema de alimentación saludable, pudieron ver precisamente los efectos de los azúcares en nuestros chicos. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube de Colegio Juvenilia Cali. Ahí quedó grabado para que lo puedan revisar en el momento que lo deseen. Lo otro es normalizar, es decir, explicarle al niño cómo se siente. A los niños, y voy a decir niños y niñas, y por supuesto que a los adolescentes y a nosotros también como adultos, nos cuesta ponerle nombre a las emociones. Digamos que muchas veces dentro de esa sintomatología pasaba que podíamos encontrar o nos podemos encontrar en casa a niños y adolescentes que están irritados, pero ellos no mencionan estoy irritado, simplemente o le hablan feo a uno, o tiran las puertas, o lloran, o gritan, porque no son capaces de ponerle nombre a esa emoción. Seamos nosotros también una especie de traductores emocionales, de decirle, bueno, lo que te puede estar sucediendo es esto, y estoy acá para acompañarte. No desvalide, no desmienta, no trate de quitarle peso a lo que estén sintiendo sus hijos, y mucho menos ustedes. Sabemos que como madres y padres, aquellas familias que vivan juntas, aquellas familias monoparentales que tengamos, serán de los que dicen, yo tengo que ser fuerte por ellos. Y sí, claro que tiene que ser fuerte por ellos, pero el ser fuertes no significa que esconda lo que usted siente. Yo siempre soy de las que opino que no podemos pensarnos en niños, niñas y adolescentes que sean abiertos y expresivos emocionalmente si nosotros como padres, como adultos, como acudientes, no somos de la misma manera con ellos. Es la recomendación que les daría. Creo que llegamos entonces, Mayer, al momento de las preguntas. Siéntanse, esto es un espacio, mamás, papás, abuelos, tíos, maestros, para ustedes, de que puedan hacer las preguntas
los invito de verdad a que puedan ver esa programación que se va a compartir. Ya está elaborada, pero la estamos colocando por salón para poder compartir lo antes posible con ustedes. Sí saber de verdad, y queremos hacer extensivo, en los correos pueden escribir en el momento que sea. El correo de Mayer es depto.psicologia@colegiojuvenilia.edu.co, y en mi caso es dirección.psicología@colegiojuvenilia.edu.co. La próxima semana vamos a tener también espacio desde bienestar emocional con todos los chicos, desde Kinder 4 hasta grado 11, un poquito más aterrizando en una serie o de compartir una serie de tips y herramientas de auxilios psicológicos para ellos en función de la edad. Y también aperturar esos momentos de diálogo en familia en los que no se esté conectado en clase. Es el momento para que su hijo descanse, es el momento para que puedan hablar con ustedes, no sobre lo que está sucediendo, porque ese es el otro punto. Mencionaba, no es que sí estamos hablando en casa de lo que está sucediendo, y es bueno que hablen en casa sobre lo que está sucediendo, pero más vital aún es que hablen de cómo se sienten a raíz de lo que está sucediendo. Eso es la herramienta fundamental para lidiar y canalizar emocionalmente y sanamente lo que está pasando en Colombia. Yo tengo... Doc, hay una pregunta. Ya Sí. te la mandé. Dice, ¿cómo se está pensando el colegio revisar el tema de la protesta actual en Cali, teniendo en cuenta elementos como jóvenes, redes sociales y ciudadanía? Bueno, dentro de los espacios que tenemos pensado la próxima semana, es que desde la hora de cátedra de paz, los chicos y las chicas van a tener un espacio de diálogo con el maestro y con la maestra para hablar sobre el tema, para dialogar sobre el tema. Siento que en estos momentos es el espacio del encuentro educativo necesario y formador de consensos, es necesario y formador para explicar y que esta generación realmente pueda ser el símbolo de cómo a pesar de las diferencias, a través del lenguaje, podemos encontrar soluciones y generar esa empatía. Hay otra pregunta. Según entiendo, en preescolar cuentan con una cátedra semanal de las emociones. ¿Por qué no continuar con esta actividad semanal, tanto en primaria como en bachillerato, que es un poco más difícil el control y la expresión adecuada de las emociones en estas etapas? Señora Xiomara, su aporte es súper valioso. Dentro de los ajustes curriculares que estamos realizando, es incluir también estos espacios en todas las secciones. No necesariamente desde una asignatura, sino desde el acompañamiento directo del Departamento de Orientación con los maestros a través de Cátedra de Paz. Claro que sí. Bueno, puedo compartir aquí algunas experiencias que han escrito en el chat. En el chat. Sin decir nombres, ¿no? Bueno, menciona, yo trato de cuidar a mi hijo de todas las formas que le causa angustia, y si se da el caso se lo explico. Pero durante la semana fue increíble la forma en que los niños interrumpían las clases por contar alguna noticia. Lo que hablábamos de saturarnos de la información, ¿no? Cuando los Claro. niños No es que nuestros niños y niñas no sepan lo que está pasando, pero no los expongamos a esto. No saben cómo manejar todo lo que está pasando. Si no sabemos a veces nosotros, es importante que podamos ser nosotros filtros de eso que está ocurriendo. En los últimos 2 años, si bien las familias que en un momento determinado se pensaron o se cuestionaron en que su hijo de 9, 10 años pudiera tener un celular, pues las circunstancias de una u otra manera los obligaron a que pudieran exponerse más al tema de redes, que pudieran estar más pendientes de canales como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, pero tenemos que ser muy conscientes de que nosotros como adultos debemos de velar qué ven, cómo lo ven y cuándo lo ven. Es
es clave. Yo sí, sobre todo, recomendaría en la noche retirarle el celular, honestamente. Yo sí siento allí que, claro, cuando es de día, pues ellos también o están en clase o están con familia y obviamente se gestiona más eso, pero cuando es de noche, usted no tiene la garantía 100% de si su hijo está durmiendo o está pegadito. Entonces, sí, allí como un tip muy importante sería eso. Mencionan que muy agradecida con el apoyo, ha sido Sí, permanente, muy humano, gracias. mencionan también no solamente lo que encuentran en las redes, las conversaciones que se dan entre adultos. Ellos están escuchando y absorbiendo toda la información que pueden obtener de su contexto relacionada con la situación. Listo. Bueno, papitos, acá Mayer les acaba de compartir en el chat el link para la asistencia. La idea es poder seguir teniendo otros espacios en función de la demanda que tengamos y sobre temáticas que ustedes consideren importante tratar. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Sabemos todos que estamos un poquito saturados con el tema del Zoom, pero bueno, pensar dentro de las cosas positivas, qué bueno que podemos tener estos espacios de encuentro en estos momentos más necesario que nunca. Ok, también mencionan, Jenny, sabemos que la educación y el ejemplo comienzan por casa, supongo que quiso decir allí, pero es importante que a través del colegio nos apoyen para reforzar las posturas individuales, no grupales, con respecto a la situación actual. Que cada uno sepa que el estudiante como individuo no tiene que hacer lo que hacen los demás. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, parte del diálogo es que se respete esa postura individual y esa postura diferenciada, sin crear, porque no es el objetivo en lo absoluto y Juvenilia nunca se ha caracterizado por eso, generar espacios donde todos pensemos exactamente igual. Siento que la riqueza está en que a raíz de esa pluralidad de pensamientos podamos convivir pacíficamente. Bueno, un abrazo a todos y deseándoles ante todo un maravilloso fin de semana en compañía de sus seres queridos y deseándoles muchísimas bendiciones en este escenario que es todo un reto para todos. Un abrazo. No olvidemos diligenciar por favor, no olvidemos diligenciar la asistencia, de verdad que para nosotros es muy importante.